Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y precisamente ellos nos comentan acerca de sus conocimientos, experiencias y de todo aquello que te va a servir en tu vida cotidiana. También te invito a que nos sigas en redes sociales, estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet, estamos en www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante que las oficinas judiciales y administrativas publican diariamente. Puedes compartirla y descargarla en el momento que quieras. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Cintia Nayeli Sierra Vega, jueza civil oral del Estado de Nuevo León. ¿Quieres conocer acerca de tu trayectoria profesional y laboral? Te invito a ver el siguiente video. Cintia Nayeli Sierra Vega es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Derecho Mercantil con énfasis en procedimiento oral por la misma universidad. Inició como meritoria en un juzgado civil para luego ocupar el puesto de escribiente de primera y segunda instancia, asistente jurídico, secretario menor y secretario de primera instancia, hasta ser designada juez segundo de juicio civil oral en el primer distrito judicial del estado. Ha impartido diversos cursos y conferencias, entre otros, sobre la responsabilidad civil, arrendamiento inmobiliario y procedimiento civil oral. Además, forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura, impartiendo recurrentemente los cursos de capacitación sobre aspectos fundamentales de derecho civil, gestión judicial civil y gestión de audiencias orales. Regresamos. Cintia, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Agradezco de verdad que estés aquí con nosotros y nos comentes acerca de lo que bien sabes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco mucho que me hayas invitado. Muy bien. Cintia, el tema de hoy es oralidad civil en Nuevo León. Es para mí importante que el auditorio entienda exactamente qué podemos entender por la materia civil y qué diferencias existe entre la materia mercantil y familiar, por ejemplo. Muy bien, mira, en la materia civil existen una subdivisión también a su vez entre diversas ramas de este derecho, que es preponderantemente de derecho privado y sirve principalmente para regir todas las relaciones que se dan entre las personas en nuestra vida cotidiana. Tal vez es de los más importantes ramas del derecho que rigen el día a día y acontecer de toda la sociedad. Sí. Entre esta rama, la materia civil, la materia mercantil y la laboral, se dice que son de las que tienen mayor importancia para que prevalezca la paz social. Entonces, partiendo de esta idea, también te quiero aclarar que en el ámbito civil, como te lo mencionaba, existen varias ramas. Principalmente las podemos englobar en 4. La primera se refiere al derecho de las personas, es donde se analiza todo lo que tiene que ver con la capacidad de las personas, su estado civil y todo lo inherente al ser humano en su calidad de persona. La segunda rama es el derecho de familia y las sucesiones, es decir, las interacciones entre las personas en el ámbito de esfera familiar. Sí. La tercera rama habla y trata todo lo relacionado con los bienes y la propiedad. Y la cuarta rama habla de los contratos y las obligaciones. Entonces, partiendo de estas ramas, como podrás a lo mejor darte cuenta, las primeras 2 van encaminadas más a la materia familiar, que en la práctica es como dividimos aquí en el Poder Judicial el conocimiento de estos tipos de asuntos. Y la segunda parte, las 2 últimas ramas, se enfocan en lo que nosotros conocemos como el derecho civil patrimonial. Entonces, es así como se divide en el Poder Judicial el conocimiento de estos casos. Así también, pues, esta rama es preponderantemente carácter económico, pero entre particulares. Perfecto, entonces la distinción prácticamente entre la materia familiar y la materia civil es que la materia familiar está encaminada al estado civil de las personas, a las relaciones entre la familia, y la materia civil pues es netamente patrimonial, como tú ya has indicado, bienes, propiedades, contratos, obligaciones, quizá. Exactamente. Cintia, y entre la materia mercantil,
¿Es similar entender un asunto civil a un asunto mercantil? ¿Cómo identificarlo? Mira, anteriormente, hasta hace algunos 10, 20 años aproximadamente, se solía referir a la materia mercantil como una subdivisión de la materia civil patrimonial, porque tiene muchas características similares. Sin embargo, ya de un tiempo para acá ya se ha hecho doctrinalmente esta separación. Ya entendemos que la materia mercantil es toda una rama por sí sola que tiene una regulación especial y específica. Y si bien es cierto, también regula las relaciones entre personas, esto lo hace en un ámbito exclusivamente del espacio de índole comercial. Es decir, cuando ejercemos esa finalidad de especular con nuestras relaciones entre personas. También una de las características que nos ayuda a diferenciar cuándo es mercantil y cuándo es civil es precisamente atendiendo a las regulaciones que rigen cada materia. El derecho civil patrimonial se rige con las disposiciones del Código Civil del Estado de Nuevo León y de todas las demás entidades. Es una materia que se conoce de forma local. En cambio, la materia mercantil está regida por legislación que es de carácter federal. Es decir, el Código de Comercio, por ejemplo, que es de carácter nacional, y diversas leyes, la Ley de Instituciones de Crédito, Títulos y Operaciones de Crédito y demás. Entonces, es como en la práctica aquí podemos distinguir cuándo se trata de un asunto de carácter mercantil y cuándo civil. Cabe destacar que la línea es muy delgada y puede haber casos en que puede ser muy complicado advertir esta distinción, porque pues incluso en la práctica existen operaciones, por ejemplo, una compraventa que puede ser civil o puede ser mercantil. La diferencia radicará en la finalidad del objetivo de esa operación celebrada entre las personas. Es decir, si se celebra con el propósito de especular y obtener una ganancia, podríamos asegurar que es precisamente de naturaleza mercantil. Es decir, una persona celebra estas compraventas constante y cotidianamente para obtener una ganancia, podríamos considerar que es mercantil. Sin embargo, cuando es una operación esporádica, accidental o simple y sencillamente una situación ocasional, entonces podríamos estar ante una operación de carácter civil. Perfecto. No cabe duda que el derecho es muy amplio y que existen ramas específicas que se encargan de regular aspectos que suceden en la sociedad, como tú ya lo has mencionado. Tenemos por un lado la materia civil, la materia familiar, la materia mercantil. No son las únicas, desde luego existen otras que seguramente podemos abordar en este programa. Cintia, y ya nos explicaste qué es la materia civil, cuáles son sus especificaciones y sus características frente a la familiar y la mercantil, pero ¿qué nos puedes decir acerca de las personas juzgadoras que en Nuevo León conocen de estos juicios civiles? ¿Cómo podemos identificar a estos jueces y juezas? Sí, mira, bueno, de acuerdo con la ley orgánica, se divide para el conocimiento de estos asuntos en diferentes tipos de juzgadores. Los que conocen de la materia civil patrimonial, que es en la que nos vamos a enfocar, serían los jueces civiles tradicionales, así como los jueces de juicio civil oral. Muy bien. Además, también cabe destacar, esta materia la pueden conocer el juzgado de menor cuantía del Estado e incluso jueces con jurisdicción mixta, quienes tienen su competencia en diferentes distritos del Estado que están fuera de del área conurbada de la entidad. Entonces, la ley orgánica es la que marca esta división y por eso así es como podemos distinguirlo. También aquí cabría hacer la aclaración, ¿qué tipo de asuntos va a conocer el juez de juicio civil oral? ¿Cuáles va a conocer el juez civil y cuáles los menores y los de jurisdicción mixta? Bueno, aquí se trata de una regla por exclusión, es decir, hay una disposición expresa que marca cuáles son los asuntos que va a conocer el juez de juicio civil oral. Es una disposición que claramente marca todos los casos particulares que se van a tramitar en esta vía y es como los vamos a distinguir. El artículo 989 del Código de Procedimientos Civiles del Estado es el que los marca. Y actualmente, de acuerdo a las disposiciones ahí vigentes, excluyendo aquellos casos de materia familiar, tenemos que en el ámbito de juicios de orales civiles de naturaleza patrimonial, tenemos que se conocen los casos de arrendamiento, de comodatos, y también de aquellos casos que derivan de conocimiento o daños causados por actos ilícitos. Entonces, esa es la competencia de los jueces y juezas civiles orales en Nuevo León, y todo lo que no sea eso, lo va a conocer un juez tradicional civil que no sea netamente oral. Exactamente, es una regla por exclusión. Perfecto. Cintia, entonces, ¿qué sucede
si una persona desea iniciar un juicio oral civil? ¿Cómo y ante quién se presentan las demandas? Muy bien, primero, además de tener que verificar todos los aspectos competenciales que tienen que definirse en el ámbito territorial o por cuantía, como te anticipaba, también los jueces menores pueden conocer de este tipo de casos atendiendo al monto de la reclamación o el monto que se va a solicitar. Entonces son aspectos que se tienen que tener en consideración, se deben de analizar bien estos puntos para tenerlos en cuenta y además cuestiones también como por ejemplo el territorio. Actualmente una regla general que se suele observar en este tipo de asuntos, como consideramos que se tratan de acciones personales, tanto los casos de arrendamiento como dato, como los que derivan de actos ilícitos, la regla general y principal que rige es que el juez que va a conocer es el que tenga la jurisdicción o competencia en el lugar donde esté el domicilio de la parte que vas a demandar. Entonces, ya que abordaste todos estos puntos y los delimitaste bien y ya determinaste si es el juez de juicio civil oral del primer distrito judicial, del quinto, del sexto, etcétera, o el mixto o el menor, entonces elaboramos la demanda y la hacemos llegar a través de la oficialía de partes, que para al menos el primer distrito judicial corresponde a aquella que recibe todos los casos que corresponde conocer, a los jueces civiles de juicio civil oral, así como mercantiles de jurisdicción concurrente y menores. Esto se encuentra también localizado en el Centro de Justicia Civil y Mercantil, que está también ubicado aquí en Avenida Pino Suárez, en el centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, entonces prácticamente lo que tú nos has señalado deriva de la legislación, pareciera incluso que ahí vienen establecidos los requisitos con los cuales se puede elaborar una demanda, pero Cintia, me gustaría que nos señalaras si es necesario que una persona esté asesorada por un abogado para elaborar o participar en un procedimiento civil oral. Bueno, mira, como regla fija que existe, no está propiamente regulado como obligatorio que la persona comparezca a un procedimiento con un asesor jurídico. Muy bien. Es decir, la persona puede acudir directa y personalmente ante el tribunal, tanto para ejercer su derecho de iniciar la demanda, como incluso para comparecer si se trata de la demandada. Incluso el artículo 1022 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad establece que la obligación es de la parte de acudir a las audiencias que vamos a programar en el proceso oral. Y establece esta disposición también que puede comparecer por sí misma o a través de un representante legal. Aquí hablamos de un apoderado o un abogado autorizado en términos amplios del artículo 78 del mismo código. Es decir, puede estar asesorado, pero no es una obligación para participar. Nosotros como autoridades verificamos que esté presente la parte y aun y cuando no se haga acompañar de un abogado, podemos y legalmente debemos de continuar el procedimiento. Ahora, aquí cabe resaltar que puede darse el caso de que se trate de personas que por su circunstancia a lo mejor sí requieran una protección más amplia de la ley. Es decir, que pertenezcan a un grupo vulnerable, como puede ser. ¿Qué te parece si hablamos sobre esta protección de las personas vulnerables en el siguiente bloque? Regresamos e invitamos a nuestro querido auditorio para que continúe con nosotros. Claro que sí. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, la jueza civil oral, Cintia Nayeli Sierra Vega, nos ha estado platicando acerca de cómo entender la oralidad civil en Nuevo León. Ella ha precisado qué es la materia civil, cuáles son sus alcances, sus características y especificaciones en asuntos en concreto. También nos ha señalado la importancia de estar al pendiente de lo que señala la legislación ordinaria para verificar sus requisitos y formalidades. Y precisamente nos quedamos situados en una pregunta muy importante, que es si las personas deben estar asesoradas de un abogado o de una abogada para participar en un juicio civil oral. Y tú señalabas que las personas vulnerables tienen una protección especial. ¿De qué forma ustedes actúan en estos casos? Mira, hay varias opciones que podemos nosotros prever.
primero que nada, pues mencionar que como juzgadores tenemos la obligación de garantizar todos los derechos de las partes dentro del proceso, principalmente que se les escuche en igualdad de condiciones y que se les respeten todos y cada uno de los derechos que el proceso conlleva, desde ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. Entonces, con base en eso y viendo las circunstancias ya particulares de las personas, nos podemos auxiliar no solo de la misma Defensoría de Oficio, quienes nosotros incluso de manera oficiosa podemos solicitar la intervención para que intervenga precisamente asesorando a la persona y que le ayude para el ejercicio de los derechos en el proceso, como también a lo mejor de manera más simple y no tan invasiva en el procedimiento, solicitando a veces el apoyo de ciertas procuradurías que son organismos que pertenecen al Estado o a la Administración Pública del Estado, que tienen o brindan estas asesorías no solo de forma legal en el proceso, sino muchas veces es integral también, como por ejemplo la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes de la entidad. Cuando hay menores de por medio en un procedimiento, solemos solicitar la intervención de esta Procuraduría para que esté atenta no solo a que se respeten siempre los derechos procesales del menor, sino también cualquier cuestión incluso fuera del ámbito del proceso. También está la Procuraduría de la Defensa de los derechos de los adultos mayores e incluso también de las personas con alguna discapacidad. Muy bien, entonces prácticamente ustedes tienen contacto con un equipo multidisciplinario de autoridades que fungen como entes protectores de los grupos vulnerables que tú has señalado anteriormente. Exactamente, cabe destacar, no es una regla que opere en todos los casos, es cuando la autoridad advierte que pudiera haber una circunstancia que pudiese afectar los derechos de esta persona y para garantizar su adecuado acceso. Por ejemplo, en el caso de los menores, sí tenemos por regla, al menos particularmente nosotros en la gestión de juicios civil orales, sí se manda a llamar a la Procuraduría, pero tratándose de adultos mayores, por ejemplo, solamente cuando advirtamos esta circunstancia de alguna situación de mayor grado de vulnerabilidad o incluso cuando lo solicita la misma persona. Muy bien. Cintia, tú nos has recalcado la importancia de que en un procedimiento existen formalidades esenciales y que de alguna forma está regulado por la legislación, pero ¿nos podría señalar cómo se desarrolla un juicio civil oral? Sé que hay muchas reglas, sé que hay legislación al respecto, pero ¿nos podrías decir las etapas por las que se conforma este juicio? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, primero pues recalcar que hay una fase escrita, necesariamente no hemos podido superar este aspecto, necesitamos la demanda por escrito, de la cual se va a mandar notificar a la parte demandada para que también le demos la oportunidad de que formule su contestación en la misma forma, es decir, de manera escrita. Ahora, si se plantea una reconvención que viene a ser una contrademanda, a su vez hay que notificar a la otra parte para que también formule la contestación en la manera escrita. Finalmente, cuando se da la contestación, tanto a la demanda principal como en su caso de que haya existido la reconvención, también se le da vista nuevamente a la parte actora para que desahogue una vista sencilla, ya no es para integrar parte del proceso, sino es solamente como para respetar el derecho de audiencia. E incluso no formaría parte de la integración de la litis. Pero ya rendidos estos escritos, esta termina la fase escrita. Lo que procede ahora es fijar la fecha y hora para llevar a cabo las audiencias en las que se va a desarrollar preponderantemente la fase oral del procedimiento. La primera de estas audiencias es la audiencia preliminar, en la cual principalmente se busca ver, iniciando con una fase de conciliación por si las partes se pueden poner de acuerdo. Posteriormente pasaríamos a depurar el procedimiento, ver de qué se trata, qué es lo que se está discutiendo y con base en ello hacer la calificación de las pruebas. Ahora, si hay pruebas que requieran de una preparación para su integración, pruebas complicadas como por ejemplo periciales, es en esta audiencia donde el juez hace los pronunciamientos y dicta las indicaciones necesarias para que se lleve a cabo la integración de esta prueba o cualquier otra que requiera desahogarse, como alguna inspección o alguna otra diligencia a realizarse fuera del lugar del juicio, etcétera. En esta audiencia preliminar, si hay pruebas que vayan a desahogarse, no podríamos continuar el proceso, sino que nos veríamos en la necesidad de fijar una nueva fecha y hora para otra audiencia, donde ya se va a proceder al desahogo de las pruebas. Esto para dar oportunidad que se preparen las que lo requieren, como lo que te he comentado, la pericial, la inspección o alguna otra de esta naturaleza.
Ahora, en la audiencia de juicio, su principal objetivo es desahogar las pruebas, donde se desahogan todas las pruebas que hayan propuesto las partes, confesionales, testimoniales. Evidentemente, desde la diligencia preliminar se dictan todas las indicaciones, se hacen las citaciones que se tengan que hacer, se hacen los apercibimientos para que comparezcan las partes, todo para garantizar que podamos llevar a cabo el desahogo de todas las pruebas en una sola diligencia. Muy bien. Y una vez que concluyamos el desahogo de las pruebas, que sería la fase probatoria, pasamos a alegatos en esa misma audiencia, y una vez que se formulen, ahora sí procede que se dicte la sentencia, que se establece en la ley, que puede ser en la misma audiencia, o bien habría que fijar otra fecha y hora para citarlos a una nueva diligencia solo para el dictado de la sentencia. Cabe resaltar que el procedimiento oral que nosotros estamos llevando a cabo en la entidad se rige por ciertos principios, principios los cuales son muy relevantes porque nos ayudan a resolver cuestiones que no están expresamente en la ley. Entre estos principios están el de concentración, abreviación, publicidad. Entonces, tomando en cuenta estos principios, lo que se busca en el proceso oral principalmente y lo que sería lo ideal es que esta fase oral que te he comentado el proceso se desahogue en una sola ocasión, una sola fecha. Es decir, cuando hay pruebas que no se requieren preparar o aún habiéndolas, es posible que las desahoguemos porque se puede presentar el caso incluso que a veces litigantes o alguna de las partes que propuso alguna testimonial cuenta con los testigos ya a su disposición o los lleva al tribunal para que incluso podemos estar en posibilidad de desahogar la prueba en esa misma fecha. Entonces se privilegia el llevarla a cabo en una sola diligencia, tanto la preliminar como la de juicio. Que se concentre. Se concentra exactamente y se abrevia el procedimiento y lo podemos concluir en un solo día. Entonces, perfecto. Exactamente, incluso llevándonos hasta el caso de la sentencia. Muy bien. Entonces, esta es la fase oral del procedimiento. Evidentemente, una vez dictada la sentencia, la fase de ejecución, ya regresamos a la fase escrita. No es oral. No es oral, salvo contadas excepciones de incidentes que ameriten alguna audiencia especial y que privilegiamos estos principios de oralidad, pero primordialmente no es en fase oral, es en fase escrita. Muy bien, pues como vimos, el procedimiento oral tiene una fase escrita y una fase oral que tiene principalmente aspectos a considerar y desde luego requisitos a cumplirse dentro de cada una de ellas. Ya que sabemos estas etapas, ya que sabemos las formalidades de un juicio oral, ¿qué beneficios tiene para las partes, para una persona común y corriente, los juicios orales civiles? El principal beneficio que yo considero y que es el más relevante a mi parecer es ese contacto directo que tiene la parte con el juez. Anteriormente en los asuntos tradicionales, cuando veíamos todo en papel, el juez despachaba desde su oficina y esporádicamente tenía ese contacto con las partes en determinadas diligencias de prueba que se desahogaban en juzgado. Sí. Pero ahora ese beneficio es lo que yo considero que es la mayor trascendencia de este procedimiento oral. El juez tiene ese contacto directo con las personas que van y le piden justicia. Incluso he visto que en el apartado, por ejemplo, de alegatos, las mismas partes interesadas, no sus abogados, suelen pedir el uso de la voz para ellos también hacer sus alegaciones al juez y te hablan directamente pidiéndote lo que ellos consideran que es justo. Entonces, creo que es uno de los mayores beneficios porque acorta ese contacto entre el juzgador y la sociedad y nos pone de frente a todos los gobernados para que sepan que somos nosotros los que estamos viendo su caso y que sepan también que lo estamos tratando con el debido profesionalismo y diligencia y debido proceso que debe de ser. Muy bien, pues me queda claro que hay que seguir reglas específicas de la legislación y en ese sentido, Cintia, me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades crees que deba tener una persona juzgadora para desahogar un juicio civil oral? Muy bien, como habilidades principales, evidentemente tiene que haber una serie de aptitudes en el ámbito de la comunicación para poder hacernos entender de manera clara y concisa al gobernado. No debemos de ser muy rigurosos ni manejar un léxico muy complicado, sino hacerlo todo de manera que cualquier persona que esté participando del proceso comprenda todos los alcances. Entonces, en ese sentido, las habilidades, si bien pudiéramos decir, bueno, conocer un poco acerca de oratoria, retórica, argumentación, sí, pero también tener comunicación asertiva. Una comunicación asertiva para que la gente que está participando en el proceso
escuche y entienda y comprenda todo lo que se está desahogando y desarrollando en el procedimiento. Además, evidentemente también habilidades de dirección, como de dirigir no solo a las partes y marcar las pautas de cada una de las fases y tratar de mantener el control de la diligencia también, porque puede ser muy fácil que quieran hablar al mismo tiempo ciertas personas que están participando. Entonces es muy importante tener esas habilidades de dirección, de manejo del tiempo también, técnicas de conciliación. A veces es muy importante porque en los procesos orales actualmente hay fases de conciliación, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio. Entonces a veces es importante contar también con la habilidad y tener presente este tipo de técnicas de conciliación para ver si podemos lograr que las partes concreten algún acuerdo. Perfecto. Y desde luego la persona juzgadora que participa en un procedimiento civil oral pues no es la única que está en esa interacción, también el abogado o la abogada. Y en ese sentido también me gustaría preguntarte qué habilidades debe tener un abogado para participar en un juicio civil oral. Bueno, yo considero que también, además de las habilidades de comunicación que he comentado, para hacerse escuchar y comprender todo lo que está planteando la autoridad, pues además de eso yo considero que sí hay ciertas técnicas que son propias de la función de la litigación que deberían de explorar los abogados. Particularmente, en mi opinión, creo que de las más importantes son las técnicas de interrogación y contrainterrogación. Esa puede ser la clave en un procedimiento de manera oral que se desarrolla para poder tener éxito en la integración de una prueba. Sucede muchas veces en la práctica o anteriormente, como sabemos, en el procedimiento tradicional, era necesario ya presentar la formulación del interrogatorio en forma escrita antes del desahogo de la prueba, y la prueba se limitaba a que el personal del juzgado leía las preguntas y las respondía el testigo. Sí. Aquí no, aquí hay una interacción directa entre las partes y que son contrarias. La parte que ofrece una prueba va a cuestionar a la otra parte y así viceversa. Entonces, en ese sentido, pues yo considero que este tipo de habilidades deberían de ser muchísimo más exploradas y brindadas también en todas las instituciones educativas de nuestro país para continuar explorándolas, que estoy segura que ya se hace y muchos abogados tienen la habilidad, pero si acaso consideran que a lo mejor la quieren perfeccionar o seguir mejorando, pues sí sería bueno explorar este aspecto. Así es, capacitarse, desde luego ya saben cuáles son esos beneficios. Y bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en Diálogos Judiciales, transmitiendo por la señal de Canal 28. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. También puedes consultar nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información relevante que día a día las oficinas judiciales y administrativas de esta honorable institución pone a tu disposición de manera gratuita y desde luego que puedes descargar y compartir las veces que tú consideres necesarios. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión, la jueza civil oral aquí presente, Cintia Nayeli Sierra Vega, nos ha estado señalando aspectos relevantes sobre los juicios orales civiles en Nuevo León. Y en esta ocasión toca el turno, Cintia, de analizar precisamente esos aspectos de fondo de los cuales ustedes son competentes para tramitar y resolver los procedimientos que, como señalaste al inicio de este programa, son, entre otros, arrendamiento, responsabilidad civil, comodatos, y que pues desde luego tienen que ver con la competencia que la ley otorga. Vamos a centrarnos en arrendamientos y responsabilidad civil. E iniciando con arrendamientos, me gustaría primero, desde un aspecto preventivo, que nos dijeras, en primer término, qué aspectos legales deben tomarse en consideración para concretar la celebración de un contrato de arrendamiento. Sí, muy bien. Mira, primero que nada, establecer que conforme a la ley se exige que el contrato de arrendamiento obre por escrito. Muy bien. Entonces, primero que nada, verificar que se lleve a cabo la concertación de este acuerdo de manera escrita. Esa es la primera consideración a tener en cuenta. Además de esto, también es muy importante recordar
que es una cuestión muy jurídica al menos, pero para la validez de un contrato tiene que tener objeto y consentimiento. Entonces el consentimiento pues va a estar plasmado de manera escrita a través de la firma de este documento, que cabe destacar actualmente ya también se ha reconocido en la legislación que este consentimiento puede ser otorgado por medios electrónicos, firma electrónica o de alguna u otra manera, ¿verdad? Y por el lado del objeto, esto se refiere a que tiene que quedar bien claro cuál es el inmueble o el bien mueble que va a ser el objeto del contrato de arrendamiento, y además también establecer claramente cuál es la contraprestación, es decir, el monto de la renta. Otra cuestión también muy relevante y que en la práctica te pudiera representar alguna problemática en caso de que te veas en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial, es que no hayas establecido claramente en el contrato de arrendamiento el lugar y la fecha del pago. A pesar de que la legislación no lo exige y establece que ante esa omisión, qué es lo que se va a considerar, no obstante, esto te puede representar una problemática porque al no haber una definición acerca del lugar y la fecha en la que se tenga que cubrir el monto de la renta, pues esto lo que implica es que antes de irte a un procedimiento judicial en el que tú busques reclamar la terminación o la rescisión de ese contrato, necesariamente tengas que hacer una interpelación antes para cumplir un requisito, es decir, para poder demostrar en su caso que sí se incurrió en un incumplimiento en el pago de la renta o en su oportunidad que ya ha vencido el contrato, que ya consideras que procede su terminación. Entonces es algo a tenerlo muy en consideración, es importante que en el contrato se establezca. Ahora sí quisiera mencionar que el hecho de no tener un contrato escrito no impide que puedas acudir a ejercer una acción derivada de una cuestión de arrendamiento, porque la ley también reconoce que puede no haberse cubierto o cumplido con esta formalidad de otorgarlo por escrito, pero no quiere decir que no exista este acto jurídico. O sea, que exista verbal, por ejemplo. Exactamente, que se pueda haber concertado de manera verbal. Claro que será más complicado demostrarlo porque pues tienes que justificar efectivamente el otorgamiento de un bien dado para el goce, uso y disfrute, y además tienes que demostrar cuál es el acuerdo en cuanto al monto de la renta que se haya acordado. Muy bien. Entonces para esto pueden utilizarse pruebas indirectas, como a lo mejor no se celebró el contrato pero sí estuviste dando recibos de pago, o bien la renta te la estuvieron depositando mes a mes en una cuenta bancaria. Bueno, con tus estados de cuenta tú puedes demostrar ese pago constante de manera mensual y decir, invocarlo, este es el pago de una renta y con esto quiero demostrar que sí hay un arrendamiento. Sí. Otra cuestión también a considerar serían los testigos del acto jurídico, lo puedes proponer. Y recordemos que el hecho de que no cuente con esta formalidad escrita no nulifica totalmente el acto, lo que implica es que no se cumplió con una formalidad, y a lo mejor habría un vicio ahí en cuanto a la forma. Pero no en cuanto pero al no fondo. no invalida el acto jurídico. Si se demuestra por otros medios, se puede lograr. Pero en ese ánimo de prevenir todas estas posibles circunstancias que compliquen el hecho de acudir a recuperar un bien de tu propiedad ante la justicia, pues sí, yo recomendaría bastante celebrar el contrato por escrito, cumplir claramente con establecer cuál es el inmueble. Pasa en la práctica también que a veces se equivocan en alguna denominación de la calle, la colonia, número de la finca, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también los montos de la renta que se van a pactar y el lugar y la fecha de pago de la misma. Ahora, también una cuestión que actualmente representaría un beneficio es el hecho de que incluso este contrato, además de celebrarlo por escrito, acudieran a ratificarlo ante notario, porque esto trae un beneficio adicional. En la legislación procesal, en el juicio oral civil, se establece que cuando este contrato de arrendamiento está ratificado ante un notario, la parte promovente y quien alega que no se le han cubierto ciertas rentas tiene derecho a solicitar desde la presentación de la demanda que se le requiera a la otra parte para el pago de las rentas adeudadas en el acto de la notificación de la demanda. Y en caso de que no se cubra con este pago en esa diligencia, da el derecho a la parte que promueve de señalar bienes para embargo y con esos garantizar el pago en un futuro cuando se vaya a resolver el caso. Entonces es un beneficio adicional que se da solamente en aquellos asuntos donde está ratificado el contrato ante un notario público. Muy bien, pues ya saben estas características que deben tomarse en consideración antes de celebrar un contrato de arrendamiento y buscar darle formalidad y lograr que de alguna forma se ratifique ante un fedatario público para consolidar
esa celebración del contrato de arrendamiento. Cintia, existen dos personas que participan o dos sujetos importantes que participan en la celebración de un contrato de arrendamiento, que es el arrendador y el arrendatario. Vamos a comenzar con el arrendador. ¿Qué derechos asume al celebrar el contrato de arrendamiento? Muy bien, para determinar los derechos que le corresponden al arrendador, pues habría que primero analizar y ponderar cuáles son las obligaciones del arrendatario, porque en el Código Civil es más propenso a establecer cuáles son las obligaciones de cada parte y con base en esas desentrañamos cuáles son los derechos del arrendador. Principalmente, el derecho del arrendador es que se le pague la renta en la forma y en el tiempo acordado. Ese es su principal derecho, recibir el pago de la renta en el tiempo y el lugar o la forma acordada. Otro derecho que tendría, derivado de las obligaciones con que cuenta el arrendatario, es a que se le notifique inmediatamente de cualquier reparación, enmendadura o cuestión que tenga que ver con el deterioro o detrimento del inmueble que es de su propiedad, porque recordemos que conforme al Código Civil, la obligación de hacer todas estas reparaciones es del arrendador, es el propietario. Sin embargo, para que pues le surja a él esa obligación de realizarlas, tiene que ser notificado inmediatamente. Entonces, eso también busca pues garantizar la integridad de este bien que es propiedad del arrendador para que pueda continuar dándole el mantenimiento y que prevalezca de forma íntegra este inmueble. Ahora, otro derecho o beneficio que tiene también, derivado de las obligaciones del arrendatario, es el hecho de que se le informe de la ley habla acerca de usurpación o afectación al inmueble. Se refiere como, por ejemplo, cuando un tercero quiere hacer algún daño en la propiedad quiere ingresar, quiere desposeer a quien está como arrendatario. Entonces, en ese caso tiene el derecho que el arrendatario inmediatamente le informe para hacer valer esos derechos para proteger el bien. Recordemos que aquí lo que se busca es que de forma convergente, tanto arrendador como arrendatario procuren la salvaguarda del bien que es dado en arrendamiento. Es decir, hay una obligación mancomunada de los dos. Entonces, por eso tiene derecho el arrendador a que se le informe cualquier pormenor que tenga que ver con el bien que es de su propiedad. Muy bien. Eso por un lado está situado al arrendador, es decir, quien otorga el uso y posesión de un bien, ya sea mueble o inmueble, para el arrendatario. Entonces, pasándonos al arrendatario, ¿qué derechos adquiere esta persona o personas dentro de un contrato de arrendamiento? Aquí sí es un poco más explícita la legislación, ya que establece que tiene un derecho primordial, el principal, que se le entregue el bien dado en arrendamiento, ¿verdad? Esto es, se le dé la posesión del mismo. También tiene derecho a que el arrendador respete el uso que va a hacer el arrendatario de manera pacífica, es decir, no debe de haber una molestia en el inmueble. Desde el momento en que se celebra el contrato, la posesión o el dominio, el uso, goce y disfrute va a pasar al arrendatario y tiene que poder ejercerlo libremente, de manera que el arrendador está obligado a no estorbarle, a no representar ningún impedimento de uso del bien y a respetar de forma pacífica la ocupación que hace el arrendatario de dicho bien. Muy bien. Entonces, a otro derecho también que tiene es para el caso de que se llegue a presentar algún daño o deterioro en el inmueble que sea de carácter tan urgente que no se pueda esperar a avisar al arrendador y por lo tanto el arrendatario cubra o cumpla con su deber también cívico y moral de garantizar la integridad del bien cumpliéndolo, tiene derecho a que se le reintegre todo lo que ha gastado. Porque al final de cuentas recordemos que en los arrendamientos cualquier mejora o cualquier aditamento o gasto que se realice con motivo del bien va a quedar en beneficio de la finca, de la propiedad. Porque está debido al Exactamente. Entonces tiene ese derecho también que debido a la situación de urgencia, una fuga de agua o algo inminente que no se pueda esperar a que avises al arrendador para que éste haga las acciones pertinentes, tienes el deber de cumplir con tu obligación de mantener la integridad del bien y por lo tanto posteriormente puedes acudir ante el arrendador para que se te reintegre cualquier erogación que hayas realizado. Muy bien. Eso es por cuanto hace al arrendamiento y desde luego las acciones que deriven del incumplimiento a los contratos de arrendamiento pues van a ser competencia de un juez civil oral
en Nuevo León, ¿no? Dependiendo también los aspectos competenciales. Y bueno, hay otro tema que desde luego es amplio, que es la responsabilidad civil, Cintia. ¿Cómo identificar qué hechos se pueden reclamar ante un juez civil oral o una jueza civil oral bajo esa línea de responsabilidad civil? Bueno, eso es un tema bastante complejo, sin embargo, partimos de un principio fundamental de la obligación que tiene toda persona de no causar un daño a alguien más. Recordemos que este tipo de procedimientos derivados de la responsabilidad civil tienen la regla particular que se establece que deriva de un acto ilícito o que contravenga las buenas costumbres. Muy bien. Ahora, en cuanto a ilicitud, no debemos entender necesariamente un delito, sino cualquier acción, hecho o circunstancia que contravenga una disposición legal. Puede ser una disposición administrativa, un reglamento de tránsito, un reglamento municipal, alguna cuestión de carácter no necesariamente que entre en la categoría de algún delito. Muy bien. Se habla de ilicitud por el hecho de que contraviene una norma legal de cualquier carácter, calidad o jerarquía, y también se refiere a la ilicitud a cuando contravienes también una norma que no es escrita propiamente, pero que debe de observarse por costumbre, por los usos de la misma sociedad o por el simple deber ser. Es decir, Perfecto. Todos los seres humanos tenemos ciertos deberes que están escritos en la ley, pero hay otros deberes que no lo están, sin embargo, que no requieren estarlo porque se encuentran ya como que se presuponen precisamente por nuestra propia calidad de seres humanos. Es decir, como por ejemplo, el deber de prestar auxilio a una persona que la vemos en estado de necesidad. Sí. Es un deber que no está en la ley contemplado, no me obligan, pero es un deber humano que tenemos que cumplir o cumplir y cubrir. Entonces, todo daño que sea causado a una persona, hay que analizar eso. Lo que llevó a la causación de ese daño, ¿contraviene una ley, ya sea de cualquier naturaleza, o un deber moral o deber de ser? Y con base en eso identificaremos el tipo de asunto que se puede tramitar bajo esta hipótesis que está prevista en la fracción 7 del artículo 989 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y regresamos abundando en este tema, Cintia, sobre los hechos que ocasionan precisamente y que tú has señalado que son ilícitos o que van en contra de una legislación. No se despeguen, estamos por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, la jueza civil oral Cintia Nayeli Sierra Vega, aquí presente, nos ha estado comentando acerca de la forma en que se desarrollan los juicios civiles orales en Nuevo León y los temas de los cuales ellos pueden imponerse al tramitar y resolver un juicio de esta naturaleza. Hemos comentado que son cuestiones de arrendamiento, cuestiones de comodato, cuestiones de responsabilidad civil, y precisamente en estos temas de responsabilidad civil estamos situados. Cintia, me queda claro que un hecho detona diversas acciones, una acción penal, una acción de responsabilidad civil, si deriva de un contrato, una acción contractual, por ejemplo, entre otras. Pero, ¿qué sucede, Cintia, con esas conductas que son de alguna forma tramitadas en materia penal y que pueden ocasionar la reparación del daño? ¿Eso libera de solicitar una reparación en la responsabilidad civil o son excluyentes? Mira, por regla general no son excluyentes, es decir, se consideran que son acciones independientes y autónomas. Muy bien. Y si bien es cierto, suele suceder que tienen su origen en el mismo hecho que se cataloga de ilícito, algo que yo creo que es importante tener en consideración es la circunstancia de que en la materia penal
La principal finalidad es el aspecto punitivo del Estado, es decir, castigar la conducta para desincentivarla al resto de la sociedad. En cambio, en la materia civil, al menos de ciertos años para acá, que ahorita te comentaré la razón, se ha considerado que la naturaleza de esta acción de responsabilidad civil es resarcitoria, es decir, reparar el daño desde la perspectiva de quien se considera la víctima de un daño causado. Entonces vemos que son dos aspectos diferentes. Por un lado, el aspecto punitivo del Estado y por otro lado, el resarcir a la víctima. Si bien derivan de un mismo hecho, sin embargo, en el ámbito civil, por regla general, esta indemnización y esta protección es más amplia porque abarca muchos aspectos de la circunstancia de la persona. Es decir, una indemnización en este tipo de casos de responsabilidad civil, tomamos en consideración no solo, por ejemplo, el daño material o físico, como en el caso, por ejemplo, de una colisión de vehículos, ¿verdad? Ahí en ese supuesto hay daños causados de forma material al vehículo, también hay daños por lesiones, a lo mejor a la persona. Entonces la ley nos indica que la finalidad de esta acción es el regresar las cosas al estado que se encontraban antes. Si no se puede, cuando por lo general no se puede, es entonces que se debe de realizar una indemnización tendiente a garantizar y cubrir todos los daños generados y causados. Entonces, desde esta perspectiva tenemos que considerar muchas cosas. Por ejemplo, si esas lesiones aunado a cuando, por ejemplo, si se puedan ser sanadas a través de la atención médica respectiva. Claro. Sin embargo, ¿qué consecuencias van a generar en la vida cotidiana de la persona? No solo por los días que a lo mejor no pudo realizar sus actividades normales, sino que a lo mejor va a tener una afectación que se va a perpetuar en el tiempo. Es decir, ya no va a poder realizar sus funciones en la manera que lo hacía. Son aspectos que se tienen que considerar y no solamente esto, sino que también, como saben, en el aspecto de la responsabilidad civil se suele considerar incluso daños no patrimoniales o extrapatrimoniales, como por ejemplo el daño moral. El daño moral es muy importante considerarlo dentro de la indemnización que se va a realizar. De un tiempo para acá, creo que te debes de recordar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a delimitar el concepto de reparación integral del daño. Sí. Desde la perspectiva de lo penal. Sin embargo, se ha trasladado y se ha ampliado más en el ámbito civil, porque en el aspecto penal, como lo principal, como te comento, es la cuestión punitiva, no aborda tanto la visión desde la perspectiva de la víctima. Y más aún que, por ejemplo, en casos de carácter civil, los juicios no se entablan necesariamente solo en contra de la persona causante del daño. A veces se hacen extensivas a virtud de ciertas circunstancias y que se ven involucradas a otros terceros, como por ejemplo una cuestión causada por la colisión de un vehículo que es manejado por una persona, pero esa persona no es la propietaria del vehículo. Entonces, en el ámbito civil tú puedes acudir a demandar no solo a la persona que causó el daño, sino al propietario de ese vehículo. O sea, al conductor y al propietario. Es decir, el propietario no se libera de la responsabilidad civil que su vehículo causó a una tercera persona. Exactamente, porque hay ese vínculo que deriva precisamente de su calidad de titularidad de ese bien que lo concesionó esa persona que fue y causó el daño, por lo tanto es extensiva la responsabilidad hacia él. Entonces deriva de esa circunstancia. Más aún también puede darse el caso, por ejemplo, que además del propietario del vehículo, supongamos un ejemplo, ese vehículo ejercía unas funciones en servicios a una empresa, un repartidor de flores, pongámoslos por ejemplo. Sí. Pero el vehículo está a nombre de una empresa, sin embargo, la empresa dueña del negocio de la repartición de flores es otra. Ya vemos que hay una responsabilidad adicional porque cuando se causa el daño, la persona estaba prestando ese servicio, por lo que se vinculaba una cuestión de dependencia económica o laboral de la empresa con el que causó el daño. Entonces, ya se puede ampliar la acción a otra persona más. Entonces, esa es una de las cuestiones que se consideran en el ámbito civil y en lo penal no puede proceder eso. La responsabilidad penal es solo del individuo que causa el daño. No puedes extenderla a los demás. A terceros. Si bien es cierto, pudieran llegar a participar en el aspecto de reparación del daño, esto
esa virtud que el juez lo permite precisamente para garantizar los derechos de la víctima, pero no es porque lo está vinculando al proceso penal. En cambio, en el ámbito civil sí se vincula a estos terceros que a lo mejor no participaron directamente del hecho gravoso o dañoso, y sin embargo van a ser afectados con la sentencia en un momento dado en caso de que prospere la reclamación. Y por eso también aquí entra la cuestión de que la indemnización puede llegar a ser más alta, porque la ley nos dice que para determinar la indemnización se debe de considerar, entre otras cosas, entre otros muchos aspectos, la capacidad económica de la parte demandada. Entonces no es la misma la de una empresa, por ejemplo, con un giro comercial, que una persona física que tiene su calidad de empleado en esta empresa. Entonces, en el aspecto penal no se puede hacer una indemnización mayúscula porque es una persona física que tiene una simple calidad de empleado. En cambio, en el ámbito civil sí podríamos extender la indemnización a un monto más grande por el hecho de que la responsable solidaria con esa persona física sí tiene una capacidad económica mayor y por lo tanto un deber mayúsculo también de observar ciertas conductas que reflejen que tiene cuidado y que no va a causar daños a la sociedad. Entonces se desincentiva. También, como sabes, se ha ampliado el concepto de cuestión de daños punitivos. Eso, a pesar de que tiene una cierta connotación parecida a la cuestión del ámbito penal, no aplica en lo penal. El daño punitivo es para desincentivar las conductas de cierta naturaleza para evitar que en lo futuro se vayan a propagar. Y eso se hace también dentro de una sentencia que resuelve un juicio civil oral sobre responsabilidad civil. Exactamente. Puedes imponer daño por daño moral, daño punitivo, y es para evitar que se vuelva a acontecer esa conducta, pero a quien lo cometió. Exactamente, en los daños punitivos exclusivamente. El daño moral aplicaría en cualquier ámbito o cualquier caso. El daño punitivo, su finalidad es desincentivar que se vuelva a repetir esta pregunta o esta conducta, perdón. Sí. Y esto es en casos especiales, evidentemente, no en todos los casos aplicaría. Aquí la cuestión también importante y relevante a platicar es que al margen de lo que se haya pedido en la demanda, existe una obligación del juzgador de determinar una indemnización justa, la cual ya ha sido definida no solo por nuestra Suprema Corte de Justicia, sino en tratados de carácter internacional, por convenciones internacionales de derechos humanos, y recientemente ya se le ha dado la categoría de derecho humano, el derecho humano a una indemnización justa y legal. ¿Por qué? Porque parte de la base del reconocimiento de que una persona tiene el carácter de víctima y como tal merece toda la protección del Estado para garantizar que las cosas, si es que no es posible volverlas al estado en el que estaban antes del daño, sin indemnizarla de forma proporcional y suficiente para que ese daño no repercuta en el resto de su vida. Entonces, la persona juzgadora que resuelve este tipo de asuntos puede incluso ir más allá de lo solicitado por la víctima en su demanda y ampliar de alguna forma esa cantidad en su beneficio. Exactamente. Es precisamente por esta obligación, este deber que tenemos constitucional y convencional de proteger y respetar siempre el derecho de la víctima a una adecuada indemnización justa y legal. Muy bien. Cintia, ¿y hasta qué punto es factible negociar en estos asuntos de responsabilidad civil? ¿Todos culminan con la sentencia que ustedes en su caso emiten o hay posibilidad de que este juicio concluya con algún convenio entre las partes, víctima y quien causó el daño? Sí es posible que culmine con un convenio entre las partes. Aquí es importante destacar que cuando todavía no se ha emitido una sentencia por parte del tribunal, estamos en presencia de una expectativa de un derecho. Es decir, todavía no sabemos si va a prosperar el reclamo o no, porque para eso es necesario que el juez entre a analizar los hechos de la controversia para determinar si se justifica el daño y la responsabilidad de la parte demandada. Entonces aquí, si bien es cierto lo que te comentaba, tenemos la obligación de velar porque siempre exista una indemnización justa y legal. Cuando todavía no hemos dictado la sentencia, se da un caso un poco más flexible, es decir, si llegan a un convenio entre las partes, nosotros lo analizaríamos y pues ahí tendríamos que privilegiar también la libertad que tienen las partes, particularmente la persona que se ostenta como víctima,
para acceder a este acuerdo y convenio. Sin embargo, cabe resaltar que algo importante a tener en consideración es que tiene que la persona manifestar claramente al tribunal que está consciente y conoce los alcances de ese convenio. Esto porque efectivamente, como lo mencionamos, una vez que tú te eriges como víctima de un suceso, inmediatamente se dispara la obligación del tribunal de velar por ese derecho humano de una justa indemnización. Entonces, en esa medida, sí sucede en la práctica que a veces te preguntas si lo que se está acordando realmente está cumpliendo los estándares de una indemnización justa y legal, de acuerdo a los parámetros que se establecen no solo por la Corte, sino por los tratados internacionales, o si en ese caso no se están cumpliendo. Entonces, en ese sentido, debe respetarse sí la libertad de la persona de decidir si opta por celebrar este convenio o este acuerdo, y esto cuando todavía el juez no ha tomado conocimiento de los hechos, porque en ese aspecto, pues esta protección todavía no tiene un marco de referencia, es decir, no podemos determinar, oye, yo ya hice una cuantificación, yo ya determiné que esto era lo justo, y tú estás queriendo celebrar un convenio por menos de... Entonces, lo que hacemos en la práctica es nada más prevenirles para que vengas y me digas si estás consciente y conoces los alcances de este convenio, y también te informo que con base en esta acción que has intentado, es factible y es una expectativa tuya que pudieras llegar a tener una indemnización que ampare estos conceptos. No determinamos cantidades específicas, pero sí le decimos. Recalcar a qué tiene derecho. Recalcar que tienes derecho a que se te indemnice con esto, siempre y cuando justifiques tu acción. Y si a pesar de ello tú estás con la voluntad dispuesta a celebrar este convenio en esos términos, se sanciona y sí se eleva a categoría juzgada. Cabe resaltar también lo que comentábamos al inicio, cuando se trata de personas en una situación vulnerable, como menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, esto lo llevamos un poco más allá y sí tratamos de verificar que se cumplan con estos estándares de indemnización justa y legal. ¿Por qué? Porque al margen de que es una expectativa de derecho y todavía no existe sentencia, bueno, pues en ese sentido, como quiera, tenemos como juzgadores que velar por el interés superior del menor, o en su caso porque no se vaya a partir de una situación de vulnerabilidad de la persona que se erige como víctima para hacerla acceder a una indemnización mucho menor de la que pudiera llegar a tener conocimiento. Entonces te comento que al menos en la práctica y en la gestión nos ha tocado tener ambos casos, cuando son personas adultas y que no se advierte ninguna situación de vulnerabilidad, solamente se les recalca a lo que podrían tener derecho y que me manifiesten si a pesar de eso quieren celebrar el acuerdo. Pero también nos ha tocado en otros casos en los que sí hemos hecho cuantificaciones para decirle, en caso de que prospera tu acción, pudieras llegar a tener derecho a esto, a pesar de esto, ¿quieres celebrar el convenio? Y es precisamente en aras de garantizar ese derecho humano que se tiene. A una reparación integral. Exactamente. Pues me queda claro que las partes tienen la última palabra en los asuntos y ellos son quienes pueden en algún momento dado dar solución a ello, y a través de los convenios pues se puede lograr esta reparación. Cintia, se nos acabó el tiempo para platicar sobre los asuntos de los que conocen ustedes en la oralidad civil. Yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y me gustaría obsequiarte esta taza sobre diálogos judiciales para que el momento en que estés resolviendo sobre los asuntos de comodato, arrendamiento, responsabilidad civil, entre otros, pues te acuerdas de nosotros y nos compartas algunos conocimientos que seguramente tienes sobre estos temas. Muchas gracias, al contrario, muy amena la plática y agradecida por estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. También invito a nuestro auditorio para que revise las publicaciones oficiales que tenemos en el Poder Judicial de Nuevo León. Pueden consultar nuestra página de internet que está apareciendo en pantalla. Recuerden que pueden descargarla, pueden compartirla en cualquier momento. Es totalmente gratuita y está a tu alcance. El Poder Judicial de Nuevo León pone todo a tu alcance para que estés informado sobre tus derechos. Esto es Diálogos Judiciales. Transmitimos por la señal de Canal 28. Hasta luego.